Esto es Regreso a Casa, un podcast sobre adopción contado desde la voz de quienes somos hijos e hijas adoptivas. Pero hoy escuchamos la historia de una mamá, de Lorena Conde. Hola Lorena. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir y sumarte. Bueno. Un placer que te hayas enganchado con nosotros porque hay una historia muy particular que nos gustaría que hoy nos compartas. Bueno, genial. Lorena, contame un poco quién sos y quién es esta persona que llegó a tu vida. Bueno, yo soy docente, me dedico actualmente a eso y pensando en la maternidad en cierto momento, una de las opciones y uno de los caminos fue la adopción. Uh-huh. Y así es como llega a mi vida. Si bien era como una semilla que se había implantado hace mucho tiempo atrás, cuando yo vivía en otro país, siempre escuchaba historias de familias que adoptaban niños chinos. Uh-huh. ¿Dónde vivías? Yo vivía en España. Y siempre había un programa, los sábados a la mañana, que siempre lo escuchaba. No sé por qué siempre lo escuchaba, o estaría ahí o yo lo ponía, no sé. Y siempre contaban esta historia. Allá lo que hay es agencias de adopción, uh-huh, a diferencia de Argentina, que eso no existe, que uh-huh, es una cosa individual. Uh-huh. Entonces ahí siempre contaban estas historias y bueno, me parecían fascinantes. Y después yo hacía en ese momento ferias de artesanías a lo largo del país y en la parte del norte, o sea, todo lo que es País Vasco, había muchos niños chinos, uh-huh, y familias españolas, ¿no? Y ahí vi que llegaron, vi estas familias que yo siempre escuchaba. Desde la palabra las vi más ahí. Se ve que había una agrupación o algo así. Y bueno, y me quedó ahí, se ve siempre. Y ahí se te despertó la... Se me despertó y también yo siempre tuve como cuestiones en torno al mundo, ¿no? Un mundo lleno de personas, un mundo que por ahí no sería el mundo ideal que a mí me gustaría, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí no sabía esto de traer a alguien al mundo desde mi lugar como una decisión 100%. Entonces, bueno, una vez una amiga dice una frase como, no sé por qué la gente se interesa tanto y se obsesiona tanto con tener hijos cuando hay tantos niños en el mundo. Y la docencia también me enseñó eso a mí. Que si hubiera sido que un día, por ejemplo, a mí me decían, bueno, este niño hoy no lo busca la madre, se va con vos a casa, yo agarraba el bolso y me lo llevaba. O sea, como que es un vínculo que se construye. Sí, y cuando vos aprendés que el vínculo se construye, uh-huh, bueno, ya está casi todo dado. Bueno, ahí hay como un arraigo que viene desde hace mucho, ese deseo, sí, ¿no? Sí. Y qué bueno también que no sea solo el deseo de maternar, sino también el deseo de darle la posibilidad a alguien que tenga una familia. Sí, eso era para mí como un norte también. Uh-huh. Era como un norte, una necesidad, uh-huh, de una manera de estar en la tierra, no en el mundo. Para mí. Qué lindo. Lorena, ¿y cómo llega a hacerse realidad? ¿Cómo fue ese proceso? Claro. Bueno, un día estamos con el papá de Ana y viendo un periódico y era cercano al Día de la Madre y hacían una nota de distintas maneras de llegar a la maternidad. Gente que, qué sé yo, que se inseminaba, que adoptaba, que tenía por método, qué sé yo, distintas maneras. Y había el testimonio de una chica, una mujer de Buenos Aires, que había adoptado en Haití. Todas las señales se te presentaban. Sí, esto fue mucho tiempo después, lo de eso de España, yo era muchísimo más joven, no estaba ahí en mis planes estrictamente, ahí la maternidad eran otras cosas que me gustaba en ese momento.
Y bueno, ahí leo la nota, ella tenía un blog, en ese momento era la época de los blogs, te estoy hablando de 17, 18 años atrás, era como muy del blog. Y bueno, entro a leer ese blog. Asidua lectora. Sí, y dije, bueno, esto me encantó. Y ahí, bueno, leo toda esa historia rica en emociones, en sensaciones, en cuestiones que ella planteaba también. Y bueno, ahí se me despierta, ¿no? También. De nuevo. Yo también había tenido niños que habían sido adoptados y familias que habían sido alumnos, que realmente yo había visto el potencial de esos niños ahí como un desplegar magnífico y que, bueno, que siempre me cautivaba también. Y me acuerdo que uno de esos alumnos tenía ojos negros y tenía una hermanita melliza. Y estaban los dos, pero en mi sala estaba este niño. Y yo me acuerdo así como una imagen muy potente de ver esos ojos y decir, me gustaría si yo un día tuviera una hija, porque yo siempre, si quería tener una hija que tuviera estos ojos. Y yo encontré esos ojos. Qué linda. ¿Qué edad tiene hoy ella? Hoy mi hija tiene 15 años. 15 añitos. Con todo lo que eso implica. Y sí, con adolescencia. ¿Y cómo la definís? ¿Cómo la podés describir para que alguien la conozca? Y mira, ella es pura energía, vitalidad, movimiento, temperamento, movimiento, energía, vitalidad, en algunos aspectos perseverancia también, todo eso es ella, amistosa, es una nena que siempre convoca, es convocante, si bien ella no pasa inadvertida por su imagen, por cómo es ella físicamente, pero convoca mucho. No hay lugar donde ella vaya que decimos, bueno, ¿y esta de dónde es esta nena? No, es de tal lado, esta otra nena de tal otro grupo. Siempre donde va, enseguida conecta con alguien. Tiene como esa facilidad. ¿Y así conectó con vos? Sí, conectó conmigo rápido. Sí. ¿Y cómo fue el proceso de esta adopción? Porque ella no es de acá, de Argentina. No, ella es de Haití. Bueno, en esta nota que te digo, esta mamá había hecho también una adopción internacional en Haití, pero también yo había... ahí cuando me pongo a investigar las opciones, porque yo también te hablo de una Argentina que en ese momento tenía otra ley de adopción, que no es la ley de ahora. Tenía la posibilidad de las entregas directas, cosa que yo mucho no compartía. Había también el tema de que no son adopciones, porque si es ilegal es una apropiación, por supuesto que tampoco lo compartía. Había más cosas más turbias en ese momento, porque esto hace muchísimos años atrás, calculá capaz 17 años atrás. Y también, a diferencia del presente, yo no estaba casada en ese momento, entonces a veces era una dificultad. Ahora es lo mismo y todo se visualiza de otra manera. Con el cambio de la ley es más amplia y en ese momento no, como que tenía prioridad a lo mejor una familia y por supuesto una familia hegemónica, que se suponía que era lo que iba a marcar a un niño o una niña. ¿En ese momento vos estabas soltera o estabas yo tenía en pareja? Una pareja, pero no estábamos casados. Así que bueno, una de las condiciones allá era... si no estabas casado, adoptar en solitario, digamos. Claro. Y bueno, y así se hizo. Así que ahí la adoptaste vos sola, digamos. Sí, porque no tomaban como la figura de un compañero como viable. Claro. O sea, tenías que estar casado. Sí o sí. Era una obligación. Sí. Y, ¿cómo? Sí, que acá en su momento también decían mujer sola puede adoptar, pero era rarísimo.
y era todo muy lento, era otros ritmos, porque a veces queda como un poco en el imaginario que la adopción acá es lenta, y yo veía que mi situación iba a ser muy demorado. También eso fue lo que a mí me llevó también a una adopción internacional. ¿Y esto de la adopción internacional tiene que ver porque vos lo hiciste directamente en Haití? Sí. Contanos un poco de eso. Cuando vos, yo te hablo, ya te digo, de un tiempo atrás. No hay problema. Cuando vos, también yo lo sabía que era suponte Brasil, que era Rusia, que era en general varios países, vos adoptás de acuerdo a la ley del menor. De cada país. De cada país y del menor, donde vive, ¿no? Y de acuerdo a su ley, de acuerdo a su reglamentación y de acuerdo a lo que pidan, ¿no? Y cómo están marcados los hogares o los lugares donde estén los niños. Eso es así. Entonces vos generás un expediente. ¿Tuviste que viajar? Sí, yo viajé 2 veces. Un expediente de acuerdo a lo que ellos te piden, que coincide algunas cosas de acá, pero tiene, por ejemplo, en Haití tenía otro formato, como que es 100.000 veces más completo de lo que pedían acá. Por formato de ellos, no sé, ahora sé que habían cambiado unas ciertas cosas, pero en su momento no. También de acuerdo tenés que traducir al idioma, todo ese expediente, en este caso era el francés, porque ahí el idioma es el francés. Y después cada país rige, por ejemplo, yo sabía Rusia, tenés que permanecer tiempo, estar ahí, 3 meses, tenés que tener un traductor, observan todo el tema de la vinculación, era un seguimiento más cercano. Rusia tiene esa condición, después, bueno, Brasil tendrá otra, Haití tiene otra, o sea, depende del país lo que demanda al adoptante. ¿Por qué Haití? Bueno, Haití se ve que me convocó, me llamó la atención la nota, y yo ya estaba muy decidida. Y la directora del hogar, donde después estaba mi hija, que era de esta persona que yo te digo que conocí, bueno, yo me contacté, esta era casi toda gente de Buenos Aires, pocas de la provincia de Santa Fe, no así de Rosario. Yo ya bastante decidida. Ella una oportunidad que viaja, ella era norteamericana, porque esos hogares tienen la particularidad de ser privados, no son como del Estado, porque en Haití el Estado es casi prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, conozco, y había un encuentro de madres y niños que llevaban a que esta directora viera a estos chicos. Y yo dije, yo quiero ir, y cuando vi y pude alzar uno, dije, esto es mi lugar y acá yo me quedo. Eran niños de otras familias, ¿no? Pero sí, ese encuentro, esa particularidad, y bueno. ¿Qué sentiste? Que era ahí, que no estaba errada en lo que yo pensaba, en lo que yo sentía, que había habido ahí una conexión, un encuentro, ¿no? ¿Y vos viajaste en ese momento? Yo, ¿con ella? No, yo ahí, bueno, me pongo en contacto con ella, hablo, igual había todo como una página, un protocolo del hogar, de lo que vos tenés que, primero para ser admitida. Perdón, ¿ese hogar entonces estaba en Buenos Aires? No, en Puerto Príncipe. Allá, en Haití, Puerto Príncipe. Ella venía porque había mucha gente en Latinoamérica que estaba realizando algunas adopciones internacionales. Entonces la habían invitado y en esa oportunidad vino. Y a mí me gustó ir a conocerla porque también te da un cierto temor, un lugar lejano. Bueno, ella hablaba inglés, yo hablo inglés, entonces eso era como un poco de cercanía, pero igual no es como voy a tocar timbre, es lejos para ir a tocar timbre. Cuando te fuiste a encontrar con ella, ¿qué pensabas? Y bueno, yo había contactado con un grupo también de mujeres que una de ellas ya había viajado a ver a su nena, una bebé también. Y bueno, es todo una incertidumbre. Después, en el mediado del proceso, cuando ya fui admitida, que cumplí los requisitos, porque ellos ponen primero, unos requisitos del lugar
para admitirte. Y después los requisitos que da el Estado. Tu carpeta, tu expediente, un abogado que te representa. Bueno. Muy bien. Sí, es re completo. Y después envías. O sea que recién después que vos te presentaste que te admiten. Esos 2 años que tardó. Todo ese. Bueno, 2 años a mí me duró todo el proceso. Pero vos tenés que hacer una carpeta acá con un montón de papeles, legalizarlo, ir a Buenos Aires a legalizar, traducir al francés. Tiene como un gran protocolo. Creo que ahora habían cambiado ciertas cosas. No sé ahora cómo está, te seré sincera. Pero bueno, en su momento era bastante papeleo. Claro. Bueno, ¿y después de esos 2 años? No, a los 2 años ya vinimos con Ana acá. Después que el expediente se admite, digamos, que lo observan que está bien, ahí, como que te aprueban. Claro, que estás aprobada como posible adoptante, con todos tus papeles en regla, que ellos observan, porque vos mandás socioambiental, psicológico, médico, análisis que no padezcas enfermedades, bueno, temas también, por ejemplo, económicos, si tenés vivienda, tus aportes, y después también pedían, suponte, carta de tu trabajo, cómo eras vos, antecedentes penales. Validaciones. Validaciones desde lo legal y también de lo afectivo, personas que pudieran hablar de vos. Y bueno, ahí cuando fui admitida, vos te postulás para lo que vos tengas intención o postulás para todo lo que... Sí, ellos te designan a alguien. Claro, te designan a alguien tratando de respetar lo que vos pusieras, ¿no es cierto? Hay familias que podían poner grupo de hermanos, familias que pudieran poner niños más grandes. Yo había puesto hasta 5 años, pero bueno, me tocó una bebé. ¿Cuánto tenía Ana cuando cuando yo ya supe de ella, 3 meses. Y ahí, bueno, después ya la conozco, había fotos de por medio, saber de ella, bueno, eso es como un poco duro porque vos querés estar todo el tiempo. Y también cuando viajé, en primera oportunidad, estuve un tiempo largo allá, en el hogar, pero bueno, después cuando me tuve que volver, también ahí fue duro, fue duro. ¿Cómo fue ese acercamiento? Digamos, te admiten y vos pudiste después en ese momento viajar para conocerla. Sí, yo después viajé para conocerla. En el momento, bueno, así como la vida destina a alguien para vos, te dicen su nombre, te dicen cuánto tiempo tiene y bueno, y te mandan una foto. Y ahí fuiste. Y después vas coordinando para ver cuándo podés ir. En general yo quería ir cuando ya tuviera la guarda, porque ahí vos ya podés ir a un hotel, estar más con ella. Podés compartir otros espacios. Sí. Y bueno, así fue. Fuimos cuando ya estaba la guarda. ¿Y cuando llegaste? ¿Te acordás de ese momento? Sí, me acuerdo. ¿Cómo es la foto? La foto hacía un calor terrible. Ahí es siempre calor extremo. Pero yo nunca me imaginé que es como un fuego, así es re caluroso. Es re caluroso. Y bueno, había 2 hogares, uno que era de chicos más grandes y uno de bebés. Primero fuimos al de mi amiga, mi compañera que buscó a su nena, y fuimos al mío. Bueno, y yo estaba ahí, bueno, cuando la trajeron, estaba preciosa. Ay, y como que dije, todo lo recorrido para llegar a este momento, ¿no? Y como que ahí se pega la historia, se pega a ese momento, ¿no? A ese encuentro, ¿no? Y bueno, te quedas ahí para siempre. Para siempre. Hermoso. Te quedas ahí para siempre, realmente. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Y ahí estuve un par de semanas. Después tuve que volverme. Y después... Bueno, ya volví, ya estaban los papeles listos, volvimos como para hacer una adaptación que no fuera tan así como ir y tan brusco, digamos. ¿Cuánto tiempo de vida tenía ya? Ahí ya tenía la segunda vez 10 meses.
Y bueno, estuvimos ahí un tiempito y ya pues nos vinimos a casa. Porque ahí todo como que corre riesgo, es un lugar que todo corre riesgo. Sí. Entonces ellos te aconsejan que ni bien estés tus papeles, vos vayas a retirarlo. Porque cualquier cosa es viable que pase. Es un país que está muy convulsionado, hay mucha convulsión social. Hasta ambientalmente. Sí, el lugar estaba bien cuidado, porque ya te digo, cuenta con los aportes que hacen la familia, mucha gente de Estados Unidos sostenía el proyecto, porque era un proyecto también religioso, entonces también mucha gente de iglesia que aportaba, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, rápido, cuando ya están, más o menos vos vas viendo el proceso de tu carpeta, ellos te van diciendo en qué oficina está, y vos más o menos ya vas viendo. ¿Cómo viviste esos meses de espera? Y esos meses de espera son duros. Y se me hizo duro cuando volví también, porque te querés quedar mucho tiempo, te querés quedar todo el tiempo que más puedas. Ahí me acuerdo que lloré un montón ahí. Sí. Eso fue difícil. Yo no soy así una persona, no me gusta así como llorar en público, pero ahí me olvidé que no me gustaba, la verdad que ahí... Te ganaron las emociones. Sí, sí. Y cuando esta chica se da vuelta y me dice, bueno, Lore, no sé qué, ahí me di cuenta que lo que me estaba pasando realmente. Y yo me acuerdo que ese día que me fui y le prometí que yo iba a venir a como fuera a buscarla, como fuera, el tiempo que eso demorara, el tiempo a donde ella estuviera, yo la iba a buscar y la iba a encontrar. ¿Y la encontraste? Sí, totalmente. Ahí ya esa relación estaba dada. Sí. Ya estaba dada. El destino estaba ahí presente. Sí, total. Lore, ¿y qué fue más difícil, la burocracia o sostener la esperanza de ese encuentro final, no? Y creo que la burocracia. La burocracia fue dura. Acá en ciertos momentos se complicaba el tema de la, digamos, aprobación de determinados papeles por parte del gobierno también, porque Haití en ese momento, no sé ahora, no adhería a la Haya. Entonces muchos papeles tenían que pasar por Cancillería, demoraban mucho en ser firmados, había un cierto prejuicio, pienso yo, con este tema de las adopciones internacionales. En general pienso. No sé si particularmente desde Haití, pero por ahí sí. Lorena, y en esta cuestión del viaje, de ir, volver, ya encontrarte con tu hija, digamos, ¿en qué momento dijiste, ya está, es mi hija, ahora es todo ganancia? Sí, no, yo creo que desde el principio, fue como que ahí conecté. Del principio, aparte, de paso pobre esa vez había estado enfermita y me conectó mucho más con ella, con verla frágil, con verla débil en ese momento, que no es una particularidad de ella para nada, porque ella es toda energía y vitalidad, que ahí me lo decían, no es así ella, pero bueno, estaba justamente enferma, así que la vi vulnerable en ese momento y bueno, pero también creo que fue el momento exacto que yo tenía que estar ahí para acompañarla en eso, porque nadie mejor que una mamá sabe acompañar cuando el hijo está enfermo, la hija está enferma. Creo que no fue azaroso que estuviera en ese momento. Siempre pienso eso. Estoy segura que fue así. Cuando la conociste, ella estaba en buen estado de salud, bien resguardada, cuidada, alimentada, todo. Sí, eso sí. Eso era un lugar que estaba bien organizado, que estaban cuidados los chicos. Era un lugar que la verdad que estaba bien, considerando siempre el lugar, ¿no? Pero sí, estaba bien. Si tuvieses que decirle a alguna persona, varón, mujer, pareja, familia,
que esté pensando en la posibilidad de adoptar, digamos, ¿le recomendarías que atraviese la cuestión de la adopción internacional? Sí, yo pienso que sí. También yo he conocido gente que ha adoptado niños rusos, por ejemplo, y ha transitado todo esto que te digo de conseguir un traductor, de estar allá, de poder. Obviamente, tenés que tener la posibilidad de viajar, tenés que tener la posibilidad de hacer ese expediente, traducir al francés. Sí, económicamente para poder sostener ese viaje. Obviamente que eso está, pero como también lo es a lo mejor hacer un tratamiento, como es tantas cosas, o un niño biológico que después tiene una enfermedad y también la familia a veces tampoco puede afrontar lo que es el costo de un tratamiento. Yo diría que sí, que si tiene esa inquietud, si por algo conecta con eso, no se limitara a hacerlo. Tiene que investigar, tiene que encontrar gente referente como para conectar ahí, ¿no? ¿Profesionales de alguna disciplina en particular para que puedan asesorar? No, mira, yo lo que me contacté siempre fue con gente que había hecho el proceso o gente que estaba en el proceso. Hay que pensar que, por ejemplo, acá al presente no hay agencia de adopción. En Argentina esa figura no existe. Así que no sé eso cómo podría ser, que no sea algo que no sea, digamos, legal. Sí, un abogado quizás que pueda saber sobre derecho de familia, cuestiones internacionales. Mira, acá no hay tantos en Rosario y después igualmente cuando vos venís, por lo pronto, fue así en mi momento, cuando vos venís con una adopción, ella sale con un documento y con una adopción del país de origen. Acá tenés que hacer una conversión de esa sentencia extranjera. O sea que tenés que tener un abogado acá que haga que esa sentencia que determinó un juez en el exterior se convalide con la ley argentina. Nosotros después nos toca una jueza, se lleva adelante un proceso, que también viene un asistente social a tu casa. Es como un juicio de adopción, digamos, paralelo. Un paralelo de Argentina. No es que eso se va a echar atrás, pero tienen que convalidarlo para que ella después pueda sacar su DNI y todos los papeles de Argentina, o tomar nacionalidad si es que te interesa que tome nacionalidad. Eso después cada familia decide, ¿no? Pero eso es un requisito en Argentina, como que no alcanza con lo que vos traes. Porque ella entra con pasaporte. Claro. Y con mi apellido, pero con un pasaporte extranjero. Claro. Es ciudadana haitiana, digamos. Bueno, ahora es argentina. Sí, pero digo, en ese momento fue haitiana. Sí. Lorena, ¿por qué crees que no se habla de adopción internacional? Mira, cuando yo había estado al inicio, ¿no? Y me había unido pero averiguado con algunos grupos acá, en general no estaban de acuerdo con eso. No es bien vista, en lo social tal vez. Como que siempre hay un eslogan que te digo que es así. Habiendo tantos chicos acá, ¿por qué van a otro lado? Yo creo que vos tenés que ir a donde se te dé la gana de ir, porque mientras la ley lo permita y no estés haciendo algo que sea ilegal, ¿no es cierto? Porque también vos podés tener un vecino que haya adoptado y vos no sabés la legalidad de eso, no sabés. Entonces, es como creo yo que es por desconocimiento, por crítica, por no interiorizarse, a lo mejor en el motivo de por qué esa persona toma esa decisión. Y a veces lo desconocido o lo lejano da miedo. Y como no es lo que la gente está más acostumbrada a ver, ve a lo mejor algo que pueda ser raro, distinto, y no lo conoce, entonces juzga. Y hace 17 años, cuando vos empezabas con todo esto, no se hablaba casi de la adopción. Sí. No era un tema recurrente, por lo menos en los medios de comunicación o en la cotidiana de la gente, salvo alguien que quiera adoptar. Claro. Digo, ¿te parece que eso cambió hoy?
internacional o no, digo, ¿no? Hablar de adopción. Sí. ¿Te parece que está cambiando un poco el sesgo social, las opiniones, el tratamiento del tema? Sí, me parece que sí, ha cambiado muchísimo para mí. Ya te digo, en esto que te mencionaba al principio, que pueda ir una mamá, una mujer sola, que pueda ir un muchacho solo. Yo he visto series, documentales, por decirte, de hombres solos que han querido adoptar y adoptan niños. Hoy leía en Instagram que en Neuquén hay un papá que, no sé por qué, pero justo salía la publicación de que le habían dado la adopción plena de un niño a un padre soltero. Sí, lo vi eso. Siempre, bueno, me encanta obviamente saber esas historias, siempre. Sí. Y lo vi, y bueno, ahí tenés un caso. ¿Por qué solamente pensar que una mujer puede tener el deseo de maternar? Totalmente. Un hombre también. Una vez yo vi, me acuerdo, una serie, no me acuerdo si era en la TV pública, que era una serie de documentales sobre adopción, que estaban maravillosas, y me acuerdo de un muchacho que había adoptado 3 hermanos, vivían en Isla, en Buenos Aires creo que era, y lo que hablaban era maravilloso. Ese encuentro había sido único. Bueno, todos los encuentros son únicos, pero vos veías ese encuentro que había sucedido ahí, y digo, pero ¿cómo no validar esto, no? Nosotros charlamos con Lorena Núñez, que fue el último episodio de la primera temporada, y Lorena también adoptó a 4 hermanos. No sé que la vi, lo escuché. Con discapacidad y neurodivergencia también. Claro. Y un poco en esa búsqueda que vos mencionabas, ¿no? De darle la posibilidad a alguien que pueda encontrar su familia, que pueda tener el derecho de crecer en un buen lugar, en un buen entorno. Y bueno, y ella también se los dio. Así que nada, y buenas historias hay muchas. Lorena, te quiero llevar un poco para hablar un poquito más de tu hija, de esta adolescente, digo. Ella se enteró desde el principio que era hija adoptiva. ¿Qué se le contó? ¿Qué preguntó? Yo no se recuerda como un día de revelación, porque esto fue del día 0. Yo soy bastante lectora y me había leído mucho sobre adopción, ya sea blogs, en esa época esos libros, como que había tenido experiencias con familias, como te comenté antes, y me había informado como que tiene que ser con la naturalidad misma, como el agua que cursa un camino de un río, ¿no? Como lo decís y no, como la naturalidad misma. Y no, por eso te digo, no me acuerdo y siempre hablarlo, como interpreto yo que del principio, del primer momento, haberle dicho algo así como que vine, que llegué, que acá estoy, que lo que vamos a hacer, que como hablar siempre la palabra. Yo interpreto que es perceptivo también, ¿no es cierto? Desde la voz, desde lo corporal. ¿Y algún recuerdo de algún comentario que haya hecho ella respecto de mamá, de la familia, de estar acá? Digo, ¿se ve diferente a vos? ¿Eso en algún momento le repercutió o lo toma con naturalidad? Ella ya ahora lo toma con naturalidad. Sí. Ella es muy canchera ahora. Sí. Como siempre se supo, digamos, siempre nosotros tenemos un libro. Ya, el libro quedó ahí, nadie más mira ese libro, pero te quiero decir que se ha ido construyendo con su historia, desde el viaje, desde antes del viaje, desde lo que a mí me enviaban, y entonces como que eso era, cuando ella era chiquita, una historia nuestra, cómo iban apareciendo los distintos personajes, los primos, abuelos, cómo iban apareciendo con fotos, entonces esto era de tal día. Nosotros festejamos por ejemplo el 25 de enero, que es el día que nosotros nos convertimos en familia para siempre, que fue el día que nosotros llegamos a Argentina. Ese es un día que nosotros siempre festejamos. Qué lindo. Como siempre se menciona, ¿no? Como algo en nuestra historia, que es diferente de quien tiene un hijo biológico que no tiene. Podrá tener por algo, pero nosotros tenemos, esa es nuestra fecha.
Mi hermana siempre me saluda. ¿Sí? Y me dice feliz cumpleaños el 12 de septiembre. Que fue el día que llegué a mi casa Llegaste también. a tu casa, claro. Claro, es como que yo, viste, siempre había visto como que hay que diferenciar, que es como un cumpleaños familiar, Claro. es como un nacimiento de esa familia. Es un renacer. Sí, es como un día único, ¿no? Y bueno, siempre hay una celebración, aunque sea íntima, marcarlo siempre de un momento. ¿Le han surgido preguntas, dudas respecto de su origen? ¿Ha querido saber? ¿Ha querido viajar? Más cerca de los 8 años, 6 años, hizo algún tipo de pregunta, pero como que un poco. Siempre yo he respondido con la verdad, siempre yo hablé con la verdad. Y con lo que necesitaba todo saber. Lo que ella, siempre ir respondiendo de lo que necesitaba saber. O si algún día vos querés tal cosa, podés preguntarme. Si algún día te gustaría algo, podés preguntármelo. Y ahí fue como quedando. Yo siempre pienso que en torno a su mamá biológica, no ponderar, no sería eso, pero revalorizar esa figura, ¿no es cierto? Porque yo he escuchado muchas mujeres que han adoptado que por ahí denostan esa figura y me parece horroroso porque siempre, por lo menos es en Haití lo que pasa, que es la experiencia que yo tengo, como que no lo ven tan así desde la tristeza, sino lo ven desde un encuentro y desde una posibilidad de dar lo que ellas no pueden dar. Entonces, si bien obviamente es un desprendimiento, el mayor desprendimiento que tal vez hagan, sí, pero es desde ese lugar. Porque yo, por ejemplo, en el hogar había conocido algunas mujeres que me decían, ¿sos de Argentina? Sí. Entonces decían que ellas habían tenido un bebé, que estaban en Argentina, tal cosa, que cómo era. Y no lo notaba como con una tristeza, lo notaba como una alegría, como una posibilidad, como una opción. Una como posibilidad, una posibilidad de seguir la vida. De continuar, sí. Porque, digamos, como que acá para su vida colaboraron 2 mujeres, ¿no es cierto? O como a lo mejor pienso yo que cuando se hace un tratamiento de inseminación y eso, colaboran más personas. Bueno, acá también. Como que ella hizo una parte y yo continué. Tengo este trabajo hasta el día de hoy, ¿no? Cuando surgió el tema de ir, ella al momento presente dice, ni loca ni quiero, ni me interesa, ni nada. Pero al presente no sabemos cómo puede ir cambiando eso, también es chica y no están sus intereses puestos ahí. También no hay registro, digamos. Claro. Cuando también uno era muy nace bebé, no hay un registro, me parece que tiene que surgir en el camino cuando uno va creciendo, la necesidad quizás de saber o de terminar de armar alguna pieza que te puede faltar. Claro. Pero digamos, no me parece tampoco que sea como algo fundamental. ¿Qué cosas aprendiste en Haití cuando la trajiste a Ana? Mira, ahí aprendes mucho del tiempo, por ejemplo. Del tiempo. De abrir una canilla y que salga el agua potable. De cómo todo en 5 minutos de reloj cambia. Un lugar que estaba tranquilo se vuelve convulsionado. Estás ahí y no pasa nada y decís qué hora es, decíamos, suponte 3:15. ¿Te parece que pasa un día o pasó media hora? ¿Qué hora es? Y 20. Y el tiempo era eterno. El tiempo era eterno ahí en el hogar con los chicos. Como que no estaban, sí, había juguetes, eso, pero como que el tiempo como que va más lento. Y todo lo que es, por ejemplo, el agua, ahí estaba potabilizada, estaba por supuesto todo el tema de la alimentación, todo eso, pero
con otro registro desde los adultos que hay ahí. O sea, en cuanto a lo que no se tiene que desperdiciar, al cuidado de los chicos, a qué se le da a un chico y qué no, porque ahí se trabajaba mucho con quienes eran las niñeras, chicas que habían sido vulneradas o alguna otra mamá que quedaba en el lugar, trabajar todo eso con ellas, ¿no? Y eso me parecía maravilloso porque era un crecer interno para ellas. Sí. Entonces, que no se repitiera a lo mejor lo que ellas veían desde lo social, sino dar otras prioridades a un niño, otros registros. Porque allá todo lo que es educación es privado. Entonces, no todo el mundo tiene posibilidad. Entonces, bueno, eso ni todo el mundo está documentado como acá. Es muy distinto lo social. Entonces, eso ves a la calle, cuando salís, lo que ves, impacta un poco. Yo fui después del terremoto igualmente y todo es lento ahí. Todo lo que tenía que ver con las calles, con los edificios, estaba con reconstrucción. Con reconstrucción, pero todo es lento. ¿Qué te enseñó Ana? Y bueno, primeramente a ser mamá. Y aceptar y aceptarla como ella es, con su particularidad, porque en sí somos muy diferentes. Ella es toda explosión y yo soy más bien lo inverso. Entonces, ¿cómo aceptar que el hijo es como es, trae lo que trae y viene a la vida a enseñarnos eso, ¿no? En aceptar las diferencias que tenemos, que también son encuentros a su vez, porque toda diferencia tiene un encuentro y todo encuentro tiene una diferencia también y una particularidad, pero me enseñó eso, ¿no? Aceptarla incondicionalmente. ¿Y cómo es acompañarla en la búsqueda de su identidad o en la búsqueda de encontrarse con ella? También en esta edad que, digamos, al ser adolescente están como un poco ahí buceando en definiendo quién van a ser, qué quieren hacer, a dónde quieren llegar. Mira, cuando ella era más pequeñita, yo siempre trabajamos mucho o trataba de cuando viajábamos o el papá viajaba o alguien traerle libros donde ella se viera reflejado en personajes, en historias, en música, en mujeres empoderadas, que ella pudiera verse reflejada, por ejemplo, en naturalizar todo eso que a lo mejor no está tan en lo cotidiano nuestro en Argentina, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, si fuera Brasil que nosotros vivimos, muy distinto. Entonces, en eso, ¿no? Trabajarlo con la naturalidad y que, por ejemplo, siempre esto, ¿no? Como que nadie puede, siempre dejarle bien en claro que nadie le puede decir a ella que ella no puede hacer determinada cosa o que ella, por determinada rasgo, no puede hacer. Eso no va. O sea, siempre trabajando en eso. Y siempre hice hincapié en eso. Y, por ejemplo, un suceso, si llegaba a mis oídos de escuela o algo que pasaba, pum, ir a hablarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Bueno, esto no es así. Te dijo una mentira. O sea, siempre bien desde el derecho, digamos, bien desde su derecho como ser humano, y hablarle con la verdad. ¿No es cierto? Si bien esto, alguien dice que es así, no es así. Tal cual. Vos podés ser desde un presidente, como ha habido, a lo que vos quieras ser. Lorena, y en la cuestión de su crecimiento, de su desarrollo, de los entornos en los que ella ha participado, digamos, la cuestión de que ella sea de Haití, ¿la ha marcado en algo en particular? ¿Han tenido algún suceso que la haya incomodado o no? Nunca.
Una vez hubo un suceso en primaria, por ejemplo, una situación que incomodaba, pero también era un niño que tenía problemas y también incomodaba a otros niños, o sea, no era solamente con ella, era ahí, pero por ejemplo que habían desvalidado la palabra porque ella había dicho algo como mi mamá dijo, no sé qué hablaban y ella dijo mi mamá dijo tal cosa. Y el niño dijo, no vale porque tu mamá no es tu mamá y no vale lo que dijo tu mamá porque te adoptó, no sé, una cosa así. Que ella no me lo dijo, yo me lo entero por otro lado. Entonces yo le dije, hija, ¿por qué vos no me dijiste que dice eso? Porque yo puedo decir todo lo que quiera decir como cualquier mamá y vos podés decir todo lo que quieras decir como cualquier hija. El nene está confundido si piensa eso. Obviamente que el pibe lo decía para herir, pero bueno. Y ella me dijo, no, yo no te lo dije porque yo no te quería hacer sentir mal a vos. Sí, claro, eso, ¿no? Como que yo... Y ahí trabajar eso, no, me hace sentir mal que vos te quedes con eso, que vos me lo tenés que decir a mí, para que podamos hacer algo con eso, ¿no? Que nunca eso sea un secreto, que podamos ponerle palabras. Para mí siempre es poder ponerle palabras. Y si no las sabemos, las buscaremos, buscar ayuda, eso también, ¿no? Acompañarse con otras personas que te puedan acompañar si vos no lo sabés, ¿no? Porque no tenemos que saberlo todo. Pero bueno, eso. Para ir cerrando, siempre hay una pregunta que les hago a todos los invitados e invitadas. Esta va a ser doble. La primera es cuando llegaste a Argentina con Ana, ¿sentiste que volvías a casa? Ay, mira, eso fue una historia porque cuando llegamos a Argentina, ahí, bueno, tuvimos un problema, porque, bueno, migraciones fue como una dificultad, porque que sí, que no, que muestre los documentos, que no muestre los documentos, así que como que ahí fue un poco convulsionado. Fue ahí, veníamos con otra familia también, que traía una nena, las familias afuera esperando. ¿Les separaron de los chicos? No se separaron de los chicos. Separaron de los chicos porque creo que no lo íbamos a alargar. Pero bueno, fue ahí un tema. Pero, bueno, después... ahí ya rápidamente cuando se fue subsanando eso, porque la familia nos estaban esperando afuera, empezaron a presionar, ¿no? Que están bien, que tenían que revisar los papeles, que pin, que pan. Bueno. Pero después, bueno, ya ahí nos quisimos venir a Rosario rápido. Con la familia. Con la familia, sí, estaban esperándonos igual, bueno, el papá, su madrina y mi hermana. Y ahí volviste a casa. El primer encuentro, ahí cuando ya volvimos en el auto, ahí sí. Bueno, pero también de todo se aprende. Y si le preguntáramos a ella lo que significa volver a casa, ¿qué crees que podría mencionar? Vos que la conocés. Y yo creo que casa somos nosotros. Como siempre dice el papá, ella no conoce otra cosa. Él siempre me dice, nosotros somos su historia. Nosotros somos lo que ella conoce. Su día a día, su estar, su compartir, su despertar, su acompañar, con virtudes y defectos, como obvio, cualquier mamá. Pero bueno, con una historia que se escribió con un inicio diferente, pero que yo siempre lo valido como tal, lo valido con la validez que tiene y lo maravilloso que tiene también para mí. ¿Te gusta ser mamá? Sí, me gusta ser mamá de Ana. Es muy vertiginosa ella. Desafío constante. Sí, más ahora en esta edad, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias muy a vos amable por convocarme. Y bueno, y yo quisiera decir que quien tenga la idea, quien siente que estas historias le resuenan, no lo dude, porque la conexión es inmediata y no es ni más difícil ni más fácil. Es una conexión distinta en el sentido del transitar, pero después única. Y no podría ser de otra manera. Gracias. De nada.
Regreso a casa es mirar la historia con otros ojos. Este podcast es una producción de La Oficina Streaming. Soy Carla Parodi. ¿Qué parte de tu historia todavía necesita ser contada?